le abre un montón las posibilidades a los creadores, específicamente los creadores, ¿verdad? Que tienen bastante audiencia y quieren monetizar. Porque, pues, o sea, se hacía difícil, ¿no? Esta cosa de, pues, te pongan un auspicio, pero tengo que hacerlo baked in y se tienen que quedar ahí por siempre y toda esta cosa. Y ahora, o sea, le abre las opciones, ¿no? A estos creadores a tener más opciones de monetización. Sí, a mí ese punto de poder tener los anuncios dinámicos y ver dónde los vas a poner por tu cuenta, yo creo que es un súper acierto de parte de YouTube. Así es que vamos a ver cómo se va moviendo y cómo los creadores pueden empezar a usarlo efectivamente. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo sobre la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí sobreviviendo el estrés. Estrés sobre estrés. Esas sí. cosas pasan, sí, cuando la tecnología no quiere ayudar. Sí, pero vamos, todo está bien, todo está bien. Pero vamos entonces a pasar 40 minutos aquí hablando de podcast para que se te, por para favor, que se te olvide ese estrés. Por favor, porque es eso o ver memes, una de las dos. Mira, en esta edición de ¿Qué está pasando en el podcast? Vamos a hablar de unos nuevos anuncios que hizo YouTube esta semana en uno de sus eventos. Un montón de cambios a la plataforma, un montón de funciones nuevas y muchas de estas cosas van a ayudar directamente a los podcasters que están subiendo su contenido ahí a YouTube. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también sobre una nueva estafa a podcasters, una nueva... Yo diría una nueva edición de la estafa porque no es nueva, o sea, no ya nueva. ha pasado, pero esta es un poquito distinta, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de qué cosas no se pueden hacer cuando escuchamos podcast. Siempre hablamos, ¿verdad?, de lo que puedes hacer cuando estás escuchando, pero no hablamos de qué no deberías hacer. Así que me dio gracia cuando leí eso, estuvo bueno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cositas nuevas que vienen para Apple Podcast en el nuevo iOS 26 que ya está fuera. Vamos a hablar de unos eventos que están por ahí y en los tips, trucos y estrategias también. Vamos a hablar de nuestro compi podcaster, Steven de Vicenzi, que nos explicó cómo llegó a 10 millones de downloads en su podcast. Bravo. Así que nos va a dar unas cuantas razones ahí, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de cómo asegurar que tu podcast o tu contenido siga, ¿verdad? Y haya gente que tenga acceso a eso una vez, ¿verdad? Si de repente tú no estás ya y partes de esta vida, pues cositas que puedes hacer ahora para prepararte, para hacerle la vida más fácil a las personas que van a estar, ¿verdad? Que van a tener acceso a tu contenido. Y también vamos a hablar de unos tips para monetizar, aún con audiencia pequeña. Si tú solamente le llegas a 1,000 personas, hay manera de hacer dinero, así que vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar vamos a hablar de esto ahora mismo, porque el jueves que viene, el próximo jueves 25, vamos a hacer el 6º Meetup Podcastero aquí en Puerto Rico. Y estás invitado, si nos estás escuchando, estás invitado, si nos estás escuchando y estás en Puerto Rico. Yo no voy a estar, pero... bueno, pero vamos a ver, le ponemos un cargo a la tarjeta de crédito de Tropical Podcasting, la que no existe, para traerte para acá. Pero sí, si estás en Puerto Rico y quieres reunirte con diferentes podcasters o gente que quiera ser podcaster, esto va a ser una conversación abierta, inspirado, ¿verdad? En la conversación que tuvimos con Sune sobre Pod Talks, como él abrió todo eso para que la gente diera sus opiniones, pues así mismo va a ser. Este es el 6º. Pero va a ser el primero, ¿verdad? Con este formato un poquito distinto, va a ser en la esquinita, el Jardín Cervecero en Bayamón. Así que nada, chequéate en la descripción del podcast, que también hay un link para que te registres y nos vemos allá el jueves que viene. Eso sí, yo voy a tener algo de FOMO con eso, pero está bien. Yo ponemos creo que una cámara para que te... Definitivo, un algo live así. stream. Dale. Pero vamos a empezar con lo que el gigante de descubrimiento, digamos, YouTube está haciendo con lo que está moviendo últimamente, que de hecho creo que tiene un par de cosas bien interesantes que ayudan a los creadores y creadoras de contenido. Cuéntanos, ¿qué fue lo que revelaron en el Made On
2025. Sí, esto es un evento anual que ellos hacen ¿verdad? Presentando las diferentes funciones, y la que hicieron este año fue un poquito, diría, más especial porque anunciaron un montón de cambios, y específicamente cambios que van a beneficiar a sus creadores. Ellos dicen que ellos quieren impulsar la próxima década de creación, conexión y negocios en YouTube. Y pues todas estas nuevas funciones, la idea es que tú puedas optimizar tu contenido, puedas personalizar tu contenido, y lo más importante, ¿verdad? Lo que a todos nos interesa es monetizar mejor tu contenido. Entre todas esas herramientas que ellos mencionaron, vas a poder hacer pruebas A/B de títulos. Ahora mismo tú puedes hacer pruebas de los thumbnails y poner, creo que 3 thumbnails distintos, y después como que hacer una prueba y ver cuál funciona mejor. Pero aquí vas a poder hacerlo con los títulos, que es algo bien interesante también para los podcasters, porque tú podrías, por ejemplo, tirar un clip o tirar el video con diferentes títulos y ver cuál funciona mejor, y entonces después cuando vayas a tirar por audio, pues lo cambias a ese que funcionó, al que funcionó mejor en YouTube, pues lo puedes cambiar. O sea, hay un montón de maneras que puedes experimentar con eso. Una cosa súper cool también es que vas a poder hacer colaboraciones similar a como las estamos haciendo en Instagram. Tú pones, ¿verdad? Le tagueas a ese colaborador, y el video le va a salir a la audiencia de ese colaborador también. Eso está bien nítido. Súper nítido, y abre un montón de oportunidades ahora, porque antes pues era como que pues queremos colaborar, pero ¿en dónde va a vivir el video? O sea, ¿en qué canal? ¿En el tuyo o en el mío? Ahora pues viven los dos, ¿verdad? O sea, una persona lo sube y el resto tiene opciones de enseñarle ese video a su audiencia. Sí, y que comparte la audiencia, que es de las cosas que yo creo que es más nítida está ahora mismo pasando con Instagram, que compartes esa audiencia y entonces te suben los views, y al subirte los views tienes más movimiento en tu plataforma, ¿no? En tu Instagram, tu cuenta. Claro. Que pase eso también en YouTube, pues creo que es un acierto definitivamente. Otra de las nuevas funciones va a ser doblaje automático, así que si tu contenido es en español, se puede doblar a diferentes idiomas, y sincronización de labios, que eso todavía no estamos muy... Yo no estoy convencida. Sí, muy convencido de eso, porque de repente los labios se ven así cuando salen raros, pero cool, ¿verdad? Va a haber un montón de gente que le va a sacar un montón de provecho a esto, que su contenido se pueda doblar automáticamente a otros idiomas. Va a ser bien interesante, ¿verdad? Cómo los creadores adoptan esta cosa del doblaje automático. Van a haber un montón de actualizaciones a YouTube Live ¿verdad? Puedes hacer hasta clips específicamente en YouTube Live. Esto es todo para estas transmisiones en vivo. Pero el más que nos gusta y el más que puede afectar a ti que nos estás escuchando es que ahora vas a poder insertar segmentos auspiciados dinámicamente. ¿Qué significa eso? Eso significa tú subes, eso es lo mismo si estás poniendo anuncios insertados dinámicamente en tu podcast, pues es lo mismo. Tú subes tu contenido, subes tu episodio, y tú dices, al minuto 7 quiero que salga un anuncio, al minuto 14 quiero que salga otro anuncio, y al minuto 40 quiero que salga un anuncio. Antes, cuando tú estabas haciendo esto en YouTube, tenías que lo que se llama baked in, o sea, tenías que ingresar ese auspicio al file, y tú sabes que pues no puedes cambiar un file de video en YouTube porque te manda a borrarlo. Y pues lo que hacía era que tú, si tenías un auspicio que era de 3 meses, de 6 meses, pues una vez pasara esos 6 meses, pues ya no funcionaba, pero el anuncio seguía ahí. Ahora, la manera que podemos hacer, que podrás hacer con YouTube, es que a los 3 meses se sale. Y tú entonces tienes espacio para abrir a los auspiciadores y decirle, ok, pues en los 3 meses ya tengo a fulano que me está auspiciando, pero yo una vez pases esos 3 meses, ¿verdad? En diciembre, pues hay espacio para ti. Y ok, tú quieres 6 meses, ok, y tú quieres el mid-roll, en el medio, tú quieres al principio. Otra de las cosas bastante cool es que lo puedes cambiar hasta por regiones. O sea, que en Estados Unidos salga algo, eso está súper chévere. En Estados Unidos salga algo, pero en Brasil sale otra cosa, pero que España sale otra cosa. Le abre un montón las posibilidades a los creadores, específicamente los creadores, ¿verdad? Que tienen bastante audiencia y quieren monetizar.
porque, pues, o sea, se hacía difícil, ¿no? Esta cosa de, pues, te pongan un auspicio, pero tengo que hacerlo baked in y se tienen que quedar ahí por siempre y toda esta cosa. Y ahora, o sea, le abre las opciones, ¿no? A estos creadores a tener más opciones de monetización. Sí, a mí ese punto de poder tener los anuncios dinámicos y ver dónde los vas a poner por tu cuenta, yo creo que es un súper acierto de parte de YouTube. Así es que vamos a ver cómo se va moviendo y cómo los creadores pueden empezar a usarlo efectivamente. Y esto también tenemos que recordar que es totalmente distinto a lo que está haciendo Spotify. O sea, Sí. esto es una reacción a lo, ¿verdad? Lo que está haciendo Spotify, pero para mí, personalmente, esta es la manera de hacerlo. Porque Spotify te está diciendo, sí, dame tus videos, pero pues y te va a llegar un poquito de dinero de todos los usuarios premium, ¿verdad? Los usuarios que no tienen anuncios de Spotify, pero porque tú como quiera tienes anuncios del creador. Versus aquí, que los anuncios pueden ser más personalizados para toda esa audiencia. Y es como que, ok, pues hemos hablado aquí mucho de cómo las personas, la audiencia dice, yo no me molesta escuchar o ver un anuncio porque sé que ese anuncio te está beneficiando a mi creador favorito. Y sé que, ¿verdad? Con ese anuncio, pues está generando ingresos para que siga creando este contenido. Así que hay que ver, ¿verdad? Cómo igual YouTube pudo haber ido por una manera similar a Spotify. Dijo, ¿sabes qué? No, vamos a hacerlo más fácil todavía. Yo creo que hablamos bien de ellos, hablamos bien de YouTube, la gente va a estar contenta. Quizás entonces, ¿verdad? Quien esté entre YouTube o Spotify, pues por aquí ya decidirá, ¿verdad? Por cuál irse, por cuál de las dos irse. Pero sí, definitivamente más opciones de monetización es lo que queremos todos. Sí, no, y esto es parte de esa guerra, ¿no? De Spotify con YouTube, que se ve que es como YouTube diciendo, no, mira, yo te voy a enseñar cómo es que se hacen las cosas a Spotify. Pero veremos de nuevo, eso cada creador y cada vez se cambian más cómo se bate el cobre. Así es que vamos a ver cómo la gente lo recibe y ver qué es lo que están pensando y cómo funciona. Y si no funciona también, lo diremos. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener claro e importante, que es que están estafando podcasters, pero esto yo creo que es una nueva versión de la versión, esto ya debe ser la versión Z de las estafas que han habido por ahí, por email, etcétera, que te envían y te dicen, mira, recibes tanta cantidad de dinero cuando colaboras conmigo, o lo que sea. ¿De qué se trata esta en específico? Sí, esto es un reportaje de una estación de noticias en Carolina del Sur, WMBF News, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y pues sí, ellos están detallando que los podcasters están recibiendo este email que te dicen, mira, podcaster de nombre grande, ¿verdad? Celebridad, podcaster celebridad, te quiere en su podcast y te vamos a pagar por tu tiempo, ¿no? Y en el artículo, un experto, ¿verdad? que entrevistaron, él dice que esta estafa lo que está buscando es esa conexión que queremos tener con esta gente, ¿verdad? Con estas celebridades, y que hay mucha gente que cae por eso mismo, que dice, wow, celebridades de nombre grande me quieren en su podcast, wow, qué chévere, y sin darse cuenta como que, pero why, ¿por qué esta persona me querría en su podcast, ¿no? Pero por ese lado es que caen. Entonces, pues lo que hacen es que, ¿verdad? Te ofrecen dinero y el email dice, pues tienes que bajar un software para poder hacer la grabación y toda la cosa. Y cuando bajas ese software a tu computadora o a tu celular, no estoy seguro, yo creo que es a la computadora, pero cuando lo bajas, pues ahí es que accesan tu información y por ahí es que empieza la estafa. Sí. Como esto menciona y como tú dijiste, el noticiero la menciona como si fuese nueva, pero en realidad no es este tipo de estafa. No es nueva. O sea, hemos visto un montón de otras ocasiones en que te llega el email y te dice, mira, fulano celebridad y quiere su podcast también, pero la que añadí en el newsletter decía, pero lo vamos a hacer por Facebook Live. Entonces te van a Facebook Live y vas al Business Manager, y aquí cualquier persona que me está escuchando que ha bregado con el Business Manager sabe que ahí es tu vida, o sea, ahí es que viven ahí está todo. todas tus aplicaciones de Meta, que es, ¿verdad? Facebook, Instagram y WhatsApp.
Y entonces empiezan a bregar y dicen, no, aquí, pero no funciona, dame acceso, déjame ver, ponme como... Y cuando pones a la persona y le das acceso, ahí te roban el Instagram, te roban el WhatsApp, te roban todo. Sí. Que sí, que hay que estar pendiente. Sí, importante, mira, no te distraigas cuando estés haciendo este tipo, ¿sabes? Cuando abras y de repente leas este tipo de información, muchas veces pues uno se emociona, ¿no? Ay, mira, me Sí, sí. quiere... Pero lee un poquito más y mira, a ver, estábamos hablando Julio y yo, que a mí y él le ha pasado, hemos recibido de repente emails de alguien hablando en inglés, ¿no? Escribiéndonos en inglés, que seríamos un super match para su podcast y te quedas como, pero, ajá, tu audiencia es en inglés, mi audiencia es en español. Vamos a hablar, no entiendo muy bien de qué se trata esto y lee entre líneas, muchas veces va a haber algún error. Otra cosa, otra manera que no lo pusiste ahí es las cuentas por lo regular tienen algún error. Si te Sí, dice que sí. son de tal persona, mira a ver, porque siempre va a haber un error que hay alguien que originalmente tenía esa cuenta y lo que tienen que hacer es cambiar algo para poder ellos abrir la cuenta de email. No, ten la configuración esa de multifactorial, Ujú. porque eso va a ayudar a que menos veces pase. Y esto, no sé si es que yo lo cogí mucho cuando trabajaba en compañías, lo que llaman phishing, que no puedes abrir Efficient, sí. nada, sí, no puedes abrir Ujú. ningún link, no toques, es como que no, darle la manita a la gente, no toques links que no sabes para dónde va, porque te pueden robar de todo, así es que ten Sí. eso en cuenta. Cuando yo estaba en la compañía que trabajaba, tenemos un podcast que se llama, todavía existe, se llama Scams and Cons. Oh, Estafas y ¿cuál es lo otro? los con artists, Timos. los Estafas y timadores. timos, los timadores. Y él lo que mencionaba siempre, ¿verdad? Él contaba historias de personas que han caído en diferentes estafas. Y él lo que dice es que esta gente, los scammers, ¿verdad? Los que hacen todo esto, ellos no te roban dinero o te roban la identidad o te roban lo que sea. Ellos no roban. Ellos lo que hacen es que crean un mundo perfecto en donde tú le das la información, tú le das los chavos. Porque ellos te hacen el cuento y todo para que tú le hagas la vida fácil a ellos y que seas tú quien le envía el dinero. Porque, ¿verdad? O sea, hemos visto el catfish, ¿no? Le hizo el cuento y durmió a la persona para que ok, pues yo voluntariamente te voy a dar mi dinero. Eso no es robo, es más como que es el cuento que hacen. Estaba bien interesante cómo él lo explicaba, porque tú piensas que esta gente te está robando, pero en realidad lo que están haciendo es convenciéndote de que tú le des lo que ellos quieren. Envolviéndote para que le des los chavos, en otras palabras. Así es Exacto. que vigila, ojo al pillo, como decimos Ojo al en pillo. Puerto Rico. Bueno, y esta próxima nota la encontré muy graciosa porque siempre hablamos de todo lo que podemos estar haciendo mientras estamos escuchando podcasts, porque sabemos que los podcasts son así para gente que le gusta el multitasking. Pero realmente hay cosas que no puedes hacer mientras escuchas un podcast, y estoy de acuerdo. Cuéntanos. Esto fue Killing Peterson, que ella tiene una página que se llama Mentally a Magpie, y ella es crítica de podcast, ¿verdad? Ella escribe para haciendo críticas de diferentes podcasts, y ella pues dijo, sí, siempre hablamos de las cosas que podemos hacer, ¿verdad? De cocinar y esto y lo otro mientras está escuchando, y lo hacemos como que para tratar de buscar más audiencia, ¿no? Para convencer a gente de que, mira, tú puedes escuchar mientras haces X cosas. Pero ella estaba hablando de las cosas que no se pueden hacer. Entre esas cosas, ella dice que leer o escribir, yo creo que es bastante obvio. Bien obvio. Que no puedes hacer las cosas a la misma vez. Tejer, o sea, hacer proyectos de tejiendo. Segundo. Sí, Sí, tú no puedes. no, si estás haciendo algo complicado, un tejido complicado o una maniobra complicada, olvídate, no puedes estar escuchando otra cosa, no. Otra de las cosas que ella dice que ella no puede hacer mientras está escuchando es hornear. Ella no puede estar horneando alguna cosa porque después se le va la mano y le echa, ¿verdad? Más de lo que se suponía a la receta y lo daña. La última cosa que ella dice es jugar videojuegos, y ahí es que donde yo secundo. Todo depende. Yo diría que todo depende. Porque
hay algunos juegos que tú tienes que estar, ¿verdad? Pendiente, porque tienes que escuchar, porque si te están disparando, si hay alguien o si hay un animal detrás de ti. Pero ahora mismo yo estoy jugando uno que ya lo he hecho bastantes veces y lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tratando de romper unos récords, así que puedo ponerlo bajito mientras estoy escuchando. Hay otro también que nosotros no habíamos mencionado, se llama City Skylines, que tú diseñas ciudades. Y es como, no sé si llegaste a jugar alguna vez SimCity. No. No, pues es lo mismo, o sea, tú diseñas tu ciudad y pones, ¿verdad? Esta parte aquí va a ser el distrito económico, esta parte el distrito de entretenimiento y casas y toda la cosa. Y eso no tiene música, o sea, bueno, tiene música, pero no tiene cosas que tienes que estar escuchando. So, eso tú sí puedes ponerte un podcast y no tienes que escuchar lo que estás haciendo y estás así creando tu ciudad y fíjate, ese es bastante bueno para jugar. ¿Cómo Pero si estás diseñar? jugando un Call of Duty o algo así, no puedes porque tienes que escuchar, ¿sabes? Claro, pero es como diseñar. A mí me funciona diseñar cosas mientras estoy escuchando o música o un podcast o lo que sea. Puedo hacerlo. Y de hecho, qué sé yo, que te mencionaba, caminar, por ejemplo, mientras escucho un podcast, como que me ayuda a acordarme mejor de lo que está pasando, de lo que están diciendo. Pero cosas como tejer, obviamente leer, no. Y la que dijiste de hornear, pues para mí, la verdad, yo no sé si es porque yo soy muy improvisadora en la cocina y pues le echo un poquito más de esto, déjame echarle un poquito más de esto otro y eso lo resuelve probablemente. Así es que no sé si por eso, pero igual si fuera una receta muy, muy clásica que quiero seguir, se me haría difícil escuchar un podcast. Tienes razón. A mí se me hace difícil hasta cocinar, o sea, como te dije, si he hecho lo que estoy cocinando, si ya lo he hecho un montón de veces, pues ok. Pero si estoy experimentando, si estoy haciendo algo nuevo, si tengo que seguir una receta, no puedo escuchar tampoco, porque como que tengo, o pienso, ¿verdad?, lo que estoy leyendo, o escucho, eso es como que, en verdad, prefiero poner música y que esté ahí bajito para poder concentrarme, porque si no, exacto, me pasa lo mismo, le echo, en vez de 3 cucharadas de azúcar, le echo 6 y pues ya tú sabes. Quedó dulce, quedó demasiado dulce. Pero bueno, y la audiencia, ¿qué no pueden hacer mientras escuchan un podcast? Eso sería interesante que nos escriban y nos dejen saber. Déjanos saber cuáles son esas cosas que no puedes hacer mientras estás escuchando. Bueno, y Apple está trayendo nuevas cosas para iOS 26, específicamente con Apple Podcast. ¿Qué es lo que están trayendo nuevo? Cuéntanos. Sí, hay 2 otras cositas chéveres que están en el nuevo Apple Podcast. Una de las cosas es el Enhanced Dialogue, que ahora pues desde la misma aplicación, si de repente el podcast que estás escuchando se escucha mal o lo que sea, la misma aplicación te puede arreglar un poquito la voz para que, ¿verdad? Para que puedas consumirlo mejor. Nuevas velocidades de reproducción, ¿verdad? De el 1.3, 1.5, 1.8. Para maniáticos. Ajá. Sí, para maniáticos. La otra cosa cool es que también que puedes guardarla específicamente por podcast, ¿no? O sea, si este podcast, pues no hay problema si lo escuchas en 1.5, pero hay otros que, qué sé yo, tienen música o lo que sea y tienes que escucharlo en la velocidad normal, pues entonces pues lo dejas como está. Hay que recordar que ya hay un montón de aplicaciones que hacen esto, o sea, Apple está bien atrás. En la pestaña de explorar, ahora se llama New. Y la idea de esa pestaña nueva es fomentar el descubrimiento y que tú puedas descubrir más cosas, que hayan cosas similares a podcasts que ya has escuchado. Así que vamos a ver cómo le da el boost. Esto también, a una cosa que Apple hace bastante bien, es que todas estas cosas que ellos ponen en las partes ¿verdad?, de nuevo y de descubrimiento y todo esto, aunque sí pues usan, ¿verdad?, como que un poquito de inteligencia artificial, mayormente es curado por humanos. O sea, literalmente están gente que son quienes están haciendo estas listas y están verificando, ¿verdad?, si el podcast cae, ¿verdad?, en la lista que sea, en el requerimiento que sea que quieren poner. Así que ahí sí hay alguien, ¿verdad?, que está escuchando y está chequeando, está recibiendo recomendaciones también, porque tú le puedes, ¿verdad?, dar recomendaciones. Y, o sea, que está bastante cool. Y Apple Podcast sigue siendo una de las aplicaciones que más se utiliza para escuchar podcasts. Así que, sí, no, es una gran aplicación también yo creo que muchos, ¿verdad?, empezamos por ahí y de repente brincamos a otra. Sí.
Cuando Pero- hagan lo que Pocket Cast tiene de poner los folders, ahí Sí, mano, es como, para mí eso fue lo que me lo compró, o sea, ahí fue como, sí, me lo vendieron. Sí, Dale, sí, tengo mi porque, o sea, división. es que son tantos podcasts que hay, es como que yo tengo que saber como, ok, hoy quiero escuchar algo de deporte, así pues voy al folder y tengo 3 cosas de deporte. Quiero escuchar historia, pues, o sea, no estar ahí buscando, lo hace mucho más Exacto. fácil el descubrimiento. Yo, eso sí, tengo mis reservas con el Enhanced Dialogue, Mm, eh, porque es que, no sé, la inteligencia artificial estoy en pro de muchas cosas, pero por lo regular la voz como que me la cambian demasiado sí, y quiero tratarlo, a ver qué tal, a ver si no es de los que se come de repente palabras y cosas, y sobre todo cuando son otros idiomas, cambia demasiado. exacto. No, tienes total razón. Lo único que me da un poquito de esperanza es que Apple han sido bastante cuidadosos cuando están agregando la inteligencia artificial Sí, a sus productos, porque no quieren agregar una porquería. Y tú sabes, pero sí, tienes mucha razón, cuando tú le das mucho al Enhance, por ejemplo en Adobe Podcast pasa, aquí mismo en Riverside, que tú le pones el Magic Studio o lo que sea y lo pones 100% y se escucha metálico, como tú dices, si alguien de repente habla así y habla como que, pues o sea, eso lo baja, porque o si se ríe duro, pues se cree que es un ruido y lo baja también, o sea, eso pasa mucho. Así que vamos a ver, yo espero, ¿verdad? Que esté en cuestión de sí, porque estamos hablando del que lo producto tengan más o menos. final. Es como, eso es Ujú. en el producto final, o sea que es alguien, ¿sabes? Sin tener, no sé cómo será que lo hagan, pero sin tener objeción ahí, qué sé yo, subí mi Claro, podcast, si lo encontraste malo, ¿por qué? No sé, y de repente el sonido lo encontraste mal, ¿por qué? Y de repente me lo cambiaste, pues no sé. Me interesaría saber un poquito más de cómo van a trabajar esa parte en específico. Así es que averiguaremos y le dejaremos saber a la audiencia. bueno, si llegaste hasta esta parte del podcast, pues entonces te vamos a pedir que le recomiendes este podcast a tu compi podcaster, esa persona que tú crees que le va a gustar todas estas cosas que estamos hablando y lo próximo que vamos a hablar también sobre estos tips y estrategias. Recomiéndaselo, mándale un email, mándale un texto y dile, mira, chécate esto. Sí. Mira, pero antes de hablar de los tips, trucos y estrategias, vamos a hablar de unos cuantos eventos que están pasando. Primero, el Podcastón acaba de abrir su registro para la edición del 2026. Si te interesa el Podcastón, ve a podcastón.org para que aprendas un poquito más esto, ¿verdad? Estos son podcasters que escogen una organización benéfica y le dedican un episodio de su podcast a esta organización benéfica que tanto les gusta. Empezó en francés, en inglés, y este año le van a meter mucho más al español, así que es una iniciativa súper brutal que en Tropical Podcasting le estamos apoyando. Y también ahí acaban de abrir los boletos para la tercera edición, pero es la primera que se va a celebrar presencial en Podwoman, y vamos a tener una woman on the ground allí, porque Mayra va a estar en Yo voy, Podwoman. ya tengo mi boleto. Ya tengo mi boleto de todo. Boleto de avión, boleto para Podwoman. Así es que sí, voy a estar el 18 de octubre en Madrid a ver qué es la que hay ahí en A Podwoman. saludar a María también, a A María saludar a Santoa. María. Creo que Nuria se va a dar la vuelta por allí también. Así es que hay par de gente que quiero ver y saludar. Estaba mirando el website, ahora no lo tengo aquí abierto, pero estaba Florencia Ibarra, si no me equivoco, es el apellido, que ya va a estar, hay 2 o 3 nombres que hemos mencionado aquí en Tropical Podcasting que van a estar allí. Ese evento va a estar súper cool. Como mencioné, es la primera vez que lo hacen presencial. Y pues ya, Mayra nos contará. Van a tener que hacer un episodio como el de Podcast Movement. Vamos a ver si logro tener alguna conversación por ahí. Esa es parte del plan. Voy con equipo, voy con cosas para poder grabar. Súper. Bueno, y ahora vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias que compartimos esta semana en Tropical Podcasting. Como mencionamos al principio, nuestro compi podcaster Steven de Vicensid, con su podcast Simple English News Daily, dijo en su LinkedIn que él llegó a los 10 millones de downloads. ¿Qué tú crees de eso? Felicidades, mano, porque esos son celebraciones que uno de verdad, no sé, a mí me gusta celebrar eso, porque es alguien que se ve que le ha metido mucho empeño a su podcast, que se ve que tiene un compromiso real con ese podcast que está haciendo, así es que definitivamente
felicidades, te lo has trabajado, así que te lo mereces. Totalmente. Steven en su post en LinkedIn, él puso 7 razones, el podcast es de 7 minutos, y él puso 7 razones por las cuales que hicieron posible llegar a esa cifra. Y una de las que a mí más me gustó es lo que menciona de que la competencia son sus amigos, que eso lo hemos hablado aquí un montón. O sea, él buscó gente que tiene un podcast similar y dijo, mira, vamos a colaborar y yo salgo de tu podcast, tú sales de mi podcast, pongo mi anuncio, tú pones mi anuncio, o sea. Sí, a mí me gustó mucho que cuando puso el punto de propósito, porque es verdad, tu podcast necesita un propósito claro. Si lo tienes claro, el resto empieza a correr un poquito más en patines. Tienes que meterle a otras cosas, obviamente, pero por lo menos hay una parte que empieza a correr en patines bien chévere. Sí, y pues esto también de que, o sea, es un podcast diario. Son un montón de... Es cantidad, ¿no? O sea, si hay alguien que no se lo pierde, pues está escuchando un montón de veces al año. Claro, ¿no? Si vienes a ver 5 episodios, o sea, 1 por día a la semana, 5 días de semana laboral, ¿no? Uh-huh. Y si vienes a ver, pues claro, vas a tener más downloads, pero creo que lo pensó bien, ¿no? O sea, es como lo que veo, yo no conozco a Steven personalmente, ni he hablado con él personalmente, pero lo que veo de fuera es que tiene una estrategia clara, ¿no? O sea, tanta cantidad de veces a la semana, con tantos minutos, ¿no? Son 7 minutos en específico. Son cosas bien claves, bien estratégicas que ayudan a promover esa conexión con la audiencia. Bueno, y pasando a otro de las estrategias que se convirtieron en Tropical Podcasting, esta es parte de una investigación que estaba haciendo James Critland, que es editor de PodNews, sobre cómo asegurar que tu podcast siga, ¿verdad? Y haya gente que tenga acceso a tu podcast aun cuando ya no esté, ¿verdad? Y, o sea, cuéntame un poquito de eso. Pues mira, esto es algo que yo creo que lo comparte James, pero yo creo que para podcast, pero yo creo que es algo que debemos tener para absolutamente todo lo que sean nuestras cosas digitales. Sí. Y él lo que dice es que te asegures de que haya alguien, por ejemplo, que tenga acceso a tus cuentas, que pueda tener tus passwords. Para eso usar un password manager funciona bien chévere, porque ya con eso pues tiendes a tener como que todo en un mismo lugar. A saber, si tienes un podcast y de repente ya no estás en este mundo, pues queremos que ese podcast tal vez siga vigente. Y pues ¿cómo lo haces? Pues si alguien tiene acceso a estas cosas, se puede mantener. Y son detalles bien interesantes. Y hay uno en específico que es contacto delegado, que puedes tenerlo en distintas de las aplicaciones. Y ese contacto delegado es como que tienen que presentar obviamente un certificado de función para poder acceder y hacer cambios y cosas en tu cuenta, pero es una oportunidad para que no se queden las cosas ahí en el aire, como quien dice, y acaben en nada. Como tú mencionas, esto yo creo que para cualquier persona que esté trabajando con contenido, y bueno, y también para todo, porque si uno no está, pues hay gente que va a necesitar entrar a cuentas de banco, a cuentas ¿verdad? de trabajo, de lo que sea, y pues es bueno tener unos documentos donde todo esté organizado y organizado de una manera fácil también, porque la idea es la persona a quien tú escoja, obviamente va a estar pasando por un momento triste porque ya tú no estás aquí. Y encima de eso, pues tiene que ahora trabajar con todo este contenido y con toda la cosa, ¿verdad? Para preservarlo, para que sigan, porque quizás es algo, ¿verdad? Que esa persona puede seguir o alguien más puede seguir también. Pero tienes que hacerle las cosas fáciles. Tienes que dejarle documentos y cosas que digan, estos son los passwords, así funciona esta cosa, porque eso es otro. Si de repente ponle que ¿verdad? Le dejas, tienes tu podcast y le dejas toda la información de cómo entrar al hosting y todo esto a tu pareja, pero tu pareja no es tecnológica y no sabe, pues se va a perder y tú no estás ahí para explicarle. Entonces va a tener que buscar, o sea, es la cosa de hacerle la vida fácil a esa persona, ¿verdad? Hazle un SOP a la persona, paso por paso. Sí, paso por paso, y decirle, mira, tú vas aquí, vas allá y encuentras esto y haces esto. Porque, pues, o sea, las cosas pasan, mira, o sea, como mencionamos, esto viene obviamente James lo menciona luego de la muerte repentina de Todd Cochran, que la hablamos la semana pasada,
Todd tenía 60 y pico de años, 61 años, o sea, y él estaba para arriba y para abajo y venía de visitar a familia o iba a visitar a familia, una de las dos, o sea, estaba en tránsito para ver a su familia y de repente pasó lo que pasó, o sea, no podemos controlar, ¿verdad?, lo que pasa, así que es bien importante. Y James, una de las cosas que me gustó es que James escribe, ¿verdad?, y dice, puedes hacer esto, esto, esto y esto. Hazlo hoy. Como que no, y eso pasa. Mucha gente, yo me acuerdo cuando yo estuve en el Navy, a nosotros nos pidieron que hiciéramos un testamento antes de salir, en el barco, ¿verdad? Que las veces que salíamos por meses, ¿verdad? Los deployments. Y era como, y nos decían, pero háganlo hoy. Como que vayan a la oficina de los abogados, ¿verdad? Del barco, lo que sea, o de la base, y hagan las citas para ir a hacerla. Y asegúrense de eso. Y siempre mucha gente dice, yo no hacía. Bueno, el barco literalmente saliendo y hay gente decía, yo no hice mi testamento. Y como que, o sea, pero llevan 3 meses diciéndote que lo haga. Y la gente dice, no, yo lo hago después, yo lo hago después, yo lo hago después. Y la cosa es que, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar. Y si no tienes testamento, pues entonces hay un montón de revoluciones que uno no va a estar en este mundo para poder resolver. Definitivo, así es que haz tu testamento hoy, si puedes. Si no lo has hecho, claro. Sí, bueno, pasando a otros temas más coloridos, más livianos, exacto. Aquí hay una información de la gente de We Edit Podcast que nos están hablando de cómo monetizar aún con una audiencia pequeña, lo que ellos le llaman los nano-influencers. ¿Qué es eso? Pues mira, los nano-influencers son los que tienen estas audiencias como de 1,000 a 10,000 seguidores, que yo sé que para muchos dirán como que, eso no es nano, pero sí es nano, es pequeñito, de 1,000 a 10,000 seguidores, y ellos lo que recomiendan son una serie de cosas que puedes empezar a hacer desde ya, como por ejemplo afiliaciones, tener afiliaciones tal vez con esos equipos o esos softwares que usas continuamente. Crea si estás convencido, si te encanta de lo que ofrecen y cómo se mueve, pues crea una afiliación con ellos y mira, y véndela. Pero es una cosa que yo me he dado cuenta que tiene que ser como de bien activa. Si vas a tener una afiliación, tienes que activamente moverte y decirle a la gente que tienes esa afiliación, que te gusta y que pueden ir a tu link para descargar o una prueba o un porcentaje de descuento o lo que sea. Porque si no lo dices y la gente no se va a enterar que estás afiliado y no va a llegar nada. Otra cosa que recomiendan es el crowdfunding, que uses aplicaciones como Patreon. Hay otro montón de aplicaciones también disponibles para esto, que la gente puede donarte si quiere dinero por el contenido que les estás ofreciendo, que yo creo que es una manera súper inteligente de hacerlo. Otra cosa que te dicen es que busques auspiciadores, porque aunque sea una audiencia pequeña, si es bien nicho, puede que haya un auspiciador que sí esté interesado en eso que tú tienes, en hablarle a esa audiencia que tú tienes cautiva. Así es que puedes presentar esa opción a algunos auspiciadores y le dices, mira, mi audiencia es de tanto, pero escuchan tanta cantidad de tiempo, pues la gente puede que diga, espérate, pero estos son 1,000 personas que me van a escuchar este anuncio, así es que sí, ¿por qué no, no? Y otra cosa es productos que usas o vender tus mismos servicios. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo creo que esa es una de las mejores maneras de hacerlo. Coge los servicios, conecta tu podcast. Si vendes servicios, conecta tu podcast con esos servicios. Haz que la gente sepa que pueden llegar a recibir tus servicios a través de un link o lo que sea. Pero de nuevo, tienes que decirlo, pues si no lo dices, se queda en nada. Exacto. El punto es anunciarlo. Y esto, todas están súper buenas. Y la cosa es que sí, se puede hacer dinero, pero requiere trabajo, ¿no? O sea, requiere trabajo. El marketing del affiliate link, ¿verdad? De los afiliados. Tú tienes que ir y buscar y aplicar, usualmente rápido, pero hay que o sea, si tú haces algo, creas contenido, lo que sea, y usas 5 aplicaciones distintas para hacer un video, pues ahí tienes 5 productos que tú no puedes vivir sin ellos porque los necesitas para hacer tu video, para hacer tu contenido, que ahí puedes buscar, porque seguramente tienen affiliates esa gente. Y haces un documento y tú lo pones en tu Linktree, ¿verdad? En el Instagram o lo que sea, y dices, esto es todo lo que yo uso para crear estos videos. Y ahí está Riverside, está todo, Canva, esto y lo otro. Y la cosa es que tú dices, mira,
pues esto yo lo creé usando Canva. Si quieres, qué sé yo, pues usa mi afiliado para, ¿verdad? Para chequearlo. O como tú viste, maybe te dan hasta descuento. Esto ya un poquito más, tienes que tener una relación con la marca. Pero si tú le hablas a la marca, escríbele al support, escríbele por Instagram. O sea, me encanta. Le dices, yo tengo una audiencia que es bien cautiva, que le gusta esto, que podrían usar este producto, y ahí quizás pues te dice, pues mira, pues vamos a hacer algo y le damos aquí, qué sé yo, 10% de descuento por los primeros 2 meses, una cosa así. O sea, eso ya necesitas un poquito más de conexión con esa, ¿verdad? Con la marca, con el producto. Y ese último punto de los productos digitales, lo estamos viendo un montón ahora. Gente que está creando cursos, templates, ¿verdad? Te dicen, pues, un guía, ebooks, todo eso. Algo que tú lo haces una vez, lo haces una vez, le cuesta a la persona, ¿verdad? Le pones $7, por ejemplo, o algo así, y ya. Y lo dejas ahí, y obviamente lo promocionas y todo, pero ya hiciste el trabajo. Y eso es una buena manera, es como tú decías, mira, o sea, si tienes un servicio y ¿verdad? En tu servicio o en tu trabajo o en lo que sea, tienes unos templates, ¿verdad? Un workflow, una estructura que tú siempre usas y la quieres empaquetar y vendérsela a la gente que te escucha para hacerle la vida también a ellos fácil. Pues la empaquetas, la pones en Notion, la pones en donde sea, o hasta en Google Doc. Y le dice, pues mira, este acceso a esto te cuesta $7. Y ya, y ahí por ahí está generando. O sea que hay un montón ser un evergreen, de repente. Sí, exacto, cosas evergreen también. Hay un montón de maneras de monetizar. Esto es algo que obviamente yo he estado pensando mucho en estos días. Estoy haciendo casi todo, estoy siguiendo los tips. Las gestiones, paso a paso. Sí, casi todas de estas cosas que están mencionando, pero hay oportunidad. Y es más, o sea, si tú tienes una audiencia, aunque sea pequeñita, pero o sea, tienes un montón de gente que te está siguiendo, ¿verdad? Que te leen, que te escuchan, que consumen lo que tú creas, pues por allá afuera hay alguien que quiere llegarle a esa gente. Y si es un producto que tú crees en ese producto y dices, yo no puedo, si no tengo este producto, pues me la vería bien mal tener que buscarme un sustituto. Pues ahí es donde esa conexión tienes que empezar a crearla. Sí, definitivo. Y como diría mi madre, no hay peor gestión que la que no se hace. Así es que haz las averiguaciones con las distintas softwares, las compañías. Vete a ese menú, el menú de la página completo, y ahí probablemente vas a encontrar el link para afiliaciones, porque casi todas las tienen. Así es que chequea, haz tu trabajo ahí. Sí. Bueno, recordamos que estamos en septiembre y este es el mes del Día Internacional del Podcast. Y pues nosotros estamos recomendando a gente a que, ¿verdad? Para otros creadores de podcast en español específicamente, esta semana estamos recomendando que le des follow a Lina Álvarez, que es productora, a Laura Baté, que también es productora, a Luis Sarmiento, que es host del podcast Crece con Podcast, y a Luciano Banchero de Podcast. Estaba viendo, porque en Posta tienen un podcast de Vogue en español, Vogue México y Latinoamérica, la revista de Vogue. O sea, que eso lo están hablando de eso en estos días. Eso parece que es una colaboración entre Posta y Oronda, de nuestra compi podcaster Manuela Guarfensado. Así que sí, ve, chequéate, sigue toda esta gente. Alina yo la conocí en Podcast Movement, productora. Esta mujer, de verdad, ella es productora, ella es voice actor. Ella tiene un podcast que hace 20 cosas a la vez, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y cuánto te cuesta? Y como que no, yo lo estoy haciendo sola, como que, ¿y cuánto te están pagando por hacerlo? No, yo lo estoy haciendo porque yo quiero. Así que, por diversión. Y Luis, que es de Crece con Podcast, yo estuve la semana pasada, grabamos un episodio de Crece con Podcast, así eso va a estar saliendo pronto, sigue pendiente. Y lo otro que anuncié en el newsletter es sobre nuestra conversación con estos pioneros del podcasting en Puerto Rico. Sí, estuvo bien buena. En la foto del newsletter, si vieron el newsletter, yo les prometo que yo soy de un tamaño normal. Eres el ángulo, como que tú eres la más lejos que está. Soy en la línea de fuga. El punto en la línea de fuga. Estás al lado mío, que yo soy el más grande de todos.
El ángulo, cuando veas la foto, que está en el newsletter de esta semana, es el ángulo de la mesa larga que tenemos y como que Mayra es la última persona que está. Sí. Pero también eres la última, pero también estás en el medio. Como sí, que, por eso parece soy que el estás punto en la línea de fuga. Si alguien cogió arte en algún momento o diseño, para entender de lo que estoy hablando. Parece que estás al final de la pista de aterrizaje. Sí. Esa conversación que tuvimos con Mari, con José y con James estuvo bien chévere. Hablamos de los comienzos del podcasting aquí en Puerto Rico y cómo ha estado evolucionando. Esperen esa conversación la semana que viene. Va a salir, obviamente, antes del jueves, otra vez celebrando International Podcast Day. Este mes de septiembre es el mes del podcasting y tenemos que hablar un poquito hemos hablado mucho de la historia del podcasting aquí en el newsletter y en este podcast, pero tenemos que hablar con la gente que la vivió aquí en Puerto Rico. Claro, tenemos que darle espacio a esos boricuas que estuvieron ahí encantados de ver ese cambio de el podcasting súper rudimentario a lo que es ahora. A lo que es ahora. Bueno, y Julio, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando? Es que me quedé nuevamente fuera del concierto de Bad Bunny. Nunca me llegó nunca me llegó el email para la última función. Pero nada, esas cosas pasan. Otra cosa que nos enteramos también recientemente es que nuestra compi podcaster Nuria tiene un podcast nuevo. Se llama Tombowl en español y es la versión en español de Tombowl Science Podcast for Kids, que es un podcast popular, ¿verdad? Que habla de muchas de ciencia, específicamente para niños, pero esta versión es bilingüe, va a ser en español y en inglés, y Nuria lo está haciendo con su esposo, Álvaro Ramos, que eso está bastante cool, como que tener este proyecto entre los dos, ¿no? Y también es que están dándole voz a latinos, ¿no? O sea, son científicos latinos que están hablando, que les entrevistan y que pues hablan de animales en específico. Está bien interesante, lo escuché un poquito y la verdad lo encontré bien chulo, bien interesante. Si tienes peques y si no necesariamente tienes peques, pero estás interesado en ciencia, te gustan ese tipo de cosas, sí, pues es un buen podcast para escuchar. ¿Y contigo qué está pasando? Pues conmigo, además de que voy a ir a Podwoman, estuve escuchando el podcast nuevo que salió de Jorge Ramos y Paola Ramos, su hija, el periodista Jorge Ramos. Yo tengo que admitir, yo soy fan desde que estaba estudiando periodismo en la escuela de informática, de información en COPU, en Río Piedras. Y la verdad, está bueno, porque él nunca se ha limitado a preguntar las preguntas incómodas. Como que él no le tiene miedo a como que, sé que te incomoda, pero voy a tirarla al medio. Así es que si te gusta ese tipo de conversación en donde hablan y exponen tal vez puntos que no se han tocado necesariamente acerca de la comunidad latina, hispana en Estados Unidos, pues que va cada vez más creciendo y la gente como que sigue ignorando el asunto, pero tú dices como que no es que va creciendo, es que estamos aquí, está bien grande y por qué razón no están prestándole más atención a esta comunidad. Si es que si te interesa, escucha ese podcast que está bien bueno, bien interesante. Por lo menos el primer episodio que salió me agarró. Pero o sea, él lo hace con su hija, ¿no? Y ella... Sí. Le llega. Sí. O sea, es que tú lo notas, se ve que estos son de este tipo de relación padre-hija en el que se pasan hablando de política y cosas así y se tiran uno al otro ideas o preguntas que el otro tal vez no se ha hecho antes son perspectivas también dos espectros un poco diferentes, ¿no? Y está bien interesante, ella le llega, no es como que sea una chamaquita que está ahí, no, le llega. Súper cool. Bueno, ahí entonces está esa nueva recomendación para ese podcast nuevo de Jorge Ramos. Cada vez que yo digo Jorge Ramos, lo que quiero es decir Jorge Ramos y su banda, porque es el otro mexicano, pero es de fútbol. No estamos hablando con un mexicano de fútbol, que creo que le gusta mucho el fútbol, no lo sé, me imagino. Pero es el periodista Jorge Ramos. Bueno, Mayra, nosotros terminamos donde la gente te consigue. ¿Dónde me consiguen? Me consiguen en Podcasteras Media en Instagram, podcasteras_media en Instagram y podcasterasmedia.com en la página web. ¿Y a ti? ¿Dónde te consiguen?
Bueno, consigan este mes es de Tropical Podcasting, así que busquen tropicalpodcasting.com, Tropical Podcasting en Instagram, Tropical Podcasting en LinkedIn, todo eso. Gracias por llegar hasta acá y escucharnos, y nosotros nos escuchamos en la próxima semana. Hasta pronto.